Bien, chavos, aquí estamos de nuevo para resolver una ecuación diferencial. Pero ahora vamos a ver la interpretación de esa ecuación diferencial que tenemos, ¿ok? Siempre me dicen, ¿para qué resolver una ecuación diferencial? ¿De qué me sirve resolver una ecuación diferencial? ¿Dónde la voy a aplicar? ¿Ok? ¿O cuáles son las aplicaciones de las ecuaciones diferenciales? Bueno, eso vamos a ver ahorita. Entonces, tengo dos problemas a resolver. En el primero, tengo una ecuación diferencial de segundo orden, por lo tanto debemos de tener dos condiciones iniciales. Okay, bien. Esta ecuación diferencial sirve como un modelo matemático para describir el movimiento de una masa conectada a un resorte, ¿okay? Y que se mueve en un medio en el cual el amortiguamiento es despreciable. Entonces, cuando vean estos dos términos del lado izquierdo de una ecuación diferencial, la segunda derivada y la y, entonces vamos a tener un movimiento armónico, ¿ok? Y eso lo vemos también por las soluciones que obtenemos. Ahorita lo voy a explicar. Entonces, eso representa la ecuación diferencial. Y la función que aparece del lado derecho, que se conoce como la función delta de Dirac, eso representa un golpe preciso sobre la masa, ¿ok? Y en este caso, en t igual a 2pi. Entonces, esa es la interpretación de la ecuación diferencial que vamos a resolver ahorita, ¿ok? Es un modelo matemático para describir el comportamiento de una masa en un resorte y a cuya masa se le da un golpe preciso en t igual a 2pi. Luego tenemos las dos condiciones iniciales. ¿Qué me representan esas dos condiciones iniciales? Okay. La primera, ¿okay? Y de 0 igual a 1, que la masa se va a empezar a mover en una unidad abajo de la posición de equilibrio, ¿okay? Entonces la primera condición me da la posición en donde se va a empezar a mover la masa. Y la segunda condición, y' de 0 igual a 0, me dice que va a partir del reposo, ¿sí?, a moverse la masa. ¿Okay? Entonces su velocidad inicial es igual a 0. Entonces esa es la interpretación de la ecuación diferencial y de las condiciones iniciales. ¿Ok? Bien. Entonces vamos a empezar a resolverla. Acuérdense que primer paso, vamos a aplicar la transformada de Laplace a cada uno de los términos de la ecuación diferencial. Entonces tengo la transformada de y' más la transformada de y igual a 4 por la transformada de la delta de Dirac. ¿Okay? Eso es lo que tengo del lado derecho. Hay que aplicar la transformada de Laplace a la delta de Dirac. Bien. Siguiente paso. Ahora sí evaluamos las transformadas de cada uno de los términos. Entonces vean su formulario. La transformada de y' es s cuadrada, ¿sí?, por y mayúscula de s menos s y minúscula de 0, ¿sí?, menos y' de 0. Ahí está la transformada de y' más la transformada de y minúscula es y mayúscula de s, ¿sí?, igual a un 4, y la transformada de la delta de Dirac de t menos 2pi es igual a la exponencial, ¿sí?, entonces e a la menos 2pi por s, ¿sí? Y ahí está ya las transformadas de cada uno de los términos
en la ecuación diferencial. Siguiente paso, ¿sí? Sustituimos las condiciones iniciales. Entonces, y' de 0 igual a 0. Este término desaparece. ¿Okay? Y de 0 igual a 1. Por lo tanto, aquí nada más me queda menos s. Siguiente paso. Hay que despejar la y mayúscula de s. Para eso, menos s, que está del lado izquierdo, lo voy a pasar sumando. Y luego factorizo y de s. ¿Okay? Entonces me va a quedar y mayúscula de s, ¿okay? Multiplicado por la s cuadrada más 1 igual. Entonces, la menos s lo paso sumando. Entonces me queda s más 4e a la menos 2pi s. ¿Okay? Y ahora, para despejar y de s, este factor s cuadrada más 1 lo paso dividiendo a cada uno de los términos. ¿Okay? Entonces, me va a quedar que y de s va a ser igual. Entonces, aquí queda dividiendo, ¿verdad? A la s. Entonces, esto va a pasar aquí dividiendo. Y aquí también, al segundo término. Entonces, ahí ya está despejado y mayúscula de s. Y el siguiente paso, aplicar la transformada inversa de Laplace. Acuérdense, una vez que ya se despejó y mayúscula de s, se aplica la transformada inversa de Laplace. ¿Okay? Entonces, transformada inversa de y de s, transformada inversa de s sobre s cuadrada más 1, ¿okay? Más transformada inversa, ¿okay? Aquí más transformada inversa de 4e a la menos 2 pi s sobre s cuadrada más 1. ¿Okay? Ahí tenemos ya las transformadas inversas que hay que evaluar. Entonces, transformada inversa de y de s, y minúscula de t, y minúscula de t, igual. Transformada inversa de s sobre s cuadrada más 1. Esta corresponde a la del coseno de kt, y en este caso k es igual a 1. Por lo tanto me queda nada más coseno de t. ¿Okay? Más 4. ¿Okay? Tengo un 4. Y aquí es la transformada inversa de e a la menos 2 pi s por 1 sobre s cuadrada más 1. Ahí tenemos que usar la forma inversa del segundo teorema de traslación. ¿Okay? Entonces, tenemos que evaluar primero la transformada inversa de 1 sobre s cuadrada más 1, que eso es seno de t. ¿Okay? Pero por la exponencial que tenemos aquí, entonces tengo que hacer el cambio de variable, ¿okay? De t por t menos 2pi. Esto quedaría en el argumento del seno, multiplicado por u de t menos 2pi. ¿Okay? Eso me dice la forma inversa del segundo teorema de traslación. Y esa es la solución que yo tengo. ¿Okay? Esa es la solución
la cual vamos a ver cuál es su interpretación. Y para eso la voy a escribir de esta manera, como una función compuesta. ¿Okay? Entonces la voy a poner como y de t, esta y de t igual. ¿Okay? Y la voy a escribir como una función compuesta. Entonces aquí necesito utilizar esta que tengo aquí. ¿Okay? Y la voy a dividir en dos partes. Entonces la primera parte es coseno de t, coma, ¿okay? Entre 0 y 2pi. ¿Okay? Entonces la primera parte va a ser para t entre 0 y 2pi. Entonces ahí está esa parte de la función. Y la otra parte, ¿okay? La otra parte, aquí, incluso pueden ver su identidad del seno de la resta de dos ángulos, y el seno de t menos 2pi se simplifica a seno de t. ¿Okay? Entonces aquí tenemos 4 seno de t, ¿okay? Y antes el coseno de t. ¿Okay? Entonces esta parte corresponde para t mayor o igual que 2pi. ¿Okay? Y de esta manera podemos escribir la solución también. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la interpretación de esta solución? Vamos a ver. Como dijimos al principio, que la ecuación diferencial representa el comportamiento de una masa conectada a un resorte y que también se le aplica una fuerza precisa, es decir, un golpe preciso a la masa cuando t igual a 2pi. Entonces nosotros podemos ver mediante una gráfica cuál es precisamente ese comportamiento. ¿Okay? Y aquí tenemos la gráfica de esa función. Entonces la primera parte entre 0 y 2pi, vean la gráfica, aquí está el 2pi, t igual a 2pi. Entonces, si vemos la gráfica, el comportamiento es armónico, ¿sí? Entonces, es un movimiento armónico simple entre 0 y 2pi, ¿sí? Y cuando se llega a t igual a 2pi, es cuando la masa se golpea, ¿sí? Se golpea, y entonces la influencia del impulso es incrementar la amplitud de vibración a raíz de 17. Entonces, como pueden ver, al principio un movimiento armónico simple. Cuando se llega a t igual a 2pi, entonces ahí se golpea la masa y aumenta su amplitud y tiene este comportamiento. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación de esa ecuación diferencial. ¿Okay? Bien. Ahora, tenemos aquí otro problema. Es la misma ecuación diferencial, pero ahora cambia la condición inicial y de 0 igual a 0. ¿Okay? ¿En qué cambia? Que ahora la masa va a partir del reposo y de la posición de equilibrio. Esa es la interpretación de las dos condiciones iniciales. ¿Okay? Y si nos damos cuenta del problema que acabamos de resolver, entonces y de 0 y y' de 0 es igual a 0. ¿Okay? Por lo tanto, ya podemos tomar, ¿okay?, que y de s, ¿sí?, y mayúscula de s,
es igual a este término con la exponencial. ¿Sí? Entonces, como las dos condiciones iniciales son igual a 0, entonces y de s ya va a ser igual a 4e a la menos 2 pi s sobre s cuadrada más 1. ¿Sí? Y también, como ya habíamos calculado esa transformada inversa, por lo tanto ya nos damos cuenta que y de t, y minúscula de t, es igual, ¿sí?, a 4 seno de t, ¿sí?, por u de t menos 2 pi. Entonces quedó todavía más sencilla la solución para este problema con valor inicial. ¿Sí? Y de t igual a 4 seno de t por u de t menos 2 pi. ¿Sí? Vamos a representarla en dos partes. ¿Sí? Entonces tenemos y de t igual, ponemos aquí las llaves y luego para escribir las dos partes. Entonces la primera parte es 0. ¿Okay? Para el mismo intervalo entre 0 y 2 pi. ¿Okay? Ahí la y de t vale 0. ¿Okay? Y la otra parte, 4 seno de t. Eso sería para t mayor o igual que 2 pi. Entonces ahí tengo ya mi solución representada en dos partes, de 0 a 2 pi y para t mayor o igual que 2 pi. Bien, vamos a ver cuál es su interpretación. Pues para eso vamos a poner la gráfica, ¿ok? Y vean ahora cómo quedó la gráfica. De 0 a 2 pi, ¿ok?, ahí el comportamiento es 0. ¿Ok? De acuerdo a las condiciones iniciales, eso es lo que esperaríamos, que la masa no tiene movimiento, hasta que cuando llegamos a t igual a 2 pi, que es golpeada, precisamente esa fuerza representada por la delta de Dirac, esa fuerza puntual en t igual a 2 pi, es cuando la masa ya se empieza a mover. ¿Okay? Entonces, esa es la interpretación de la gráfica. Empezamos en t igual a 0, la masa no se está moviendo. Cuando llegamos a t igual a 2 pi, es cuando la masa recibe ese golpe puntual, ese golpe preciso, y entonces empieza su movimiento. ¿Okay? Y ahí ya tenemos un problema de valores iniciales con esa interpretación. Entonces, hay muchas aplicaciones para las ecuaciones diferenciales. ¿Okay? Entonces, esta es una de ellas. Para eso sirve una ecuación diferencial, para describir un fenómeno físico, y en este caso el comportamiento de una masa conectada a un resorte, ¿sí?, la cual recibe un impulso preciso a un cierto tiempo. ¿Okay? Con esas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales van a ser de acuerdo a lo que tengamos al inicio en el problema. ¿Okay? Si parte del reposo, entonces la primera derivada es 0. ¿Okay? Si y de 0 es igual a 0, significa que parte de la posición de equilibrio. Si y de 0 es igual a 1, entonces significa que parte una unidad abajo de la posición de equilibrio. ¿Okay?
Y nosotros podemos plantear nuestras propias ecuaciones diferenciales de acuerdo a la situación física que tenemos o el fenómeno físico que quisiéramos describir. Solo hay que buscar la ecuación diferencial adecuada, la función adecuada, ¿ok? Y las condiciones iniciales adecuadas. Muy bien, espero que haya quedado claro. Cualquier duda, comentario, lo pueden enviar y yo con todo gusto les contestaré.